Después de Sigmund Freud, ya no es posible concebir el mundo psíquico como algo transparente y a disposición de las decisiones absolutamente libres y conscientes de la persona. Esto es debido a que gracias a Freud, la humanidad se dio cuenta de que muchas de nuestras motivaciones comportamentales son inconscientes. Muchas de nuestras reacciones son producto de esta parte de la personalidad tan intrincada y tan desconocida que abre un mundo apasionante para el estudio del futuro profesional psicólogo. A lo largo de la historia humana, el ser humano ha sido bastante egocéntrico, siempre se ha creído el centro del universo. Por eso se dice que la tercera gran humillación que sufrió el narcisismo humano, después de la copernicana y la darwiniana, fue precisamente el descubrimiento del psiquismo inconsciente. Sabemos de que Copérnico, con su ciencia, pudo determinar el movimiento giratorio de la Tierra. Asimismo, Darwin, con su teoría de la evolución, fue capaz de determinar que el ser humano no es una especie diferente en sí misma al resto de los animales, simplemente somos animales racionales. La teoría de la evolución no necesariamente plantea que el ser humano evoluciona de un simio, como comúnmente se cree, sino más bien de un ser antropomorfo que comparte algunas de sus características con dichos seres. Antecedentes biográficos. Sigmund Freud nació en Friburgo, en Moravia, en un pequeño pueblo, ahora llamado Pribor, en lo que fue Checoslovaquia. Nació en el año de 1856, un 6 de mayo. Era hijo de un judío comerciante de lana, que era pobre y poco exitoso, y de su joven esposa. Nació un amnios, lo cual es una porción pequeña del saco fetal que cubrió su cabeza al nacer. De acuerdo con la tradición, esta sería una señal de que sería una persona famosa. Cuando nació Freud, su padre ya era viudo y tenía dos hijos mayores. Cuando tenía 11 meses nació su hermano Julius, pero murió 8 meses más tarde. Una hermana, Ana, nació cuando Freud tenía 2 años y medio. Más tarde, otras 4 mujeres y un hombre completaron la familia. Sigmund Freud era consciente de su origen judío, pero nunca ejerció dicho culto religioso. A la edad de 4 años se traslada a Viena, donde vivió cerca de 80 años. Pensó en hacerse abogado, pero en vez de eso comenzó estudios de medicina en la Universidad de Viena en 1873 y se graduó 8 años más tarde. Cuando Freud tenía alrededor de 3 años, en 1859, Charles Darwin publicaba El origen de las especies, libro que estaba destinado a revolucionar el concepto del hombre. Antes de Darwin, el ser humano se separaba del resto de las especies por tener alma. Al año siguiente, Gustavo Fechner formula la concepción de la psicología científica, expresando que la mente puede estudiarse científicamente y medirse cuantitativamente. Ahí tenemos algunos paisajes de Viena para nuestro conocimiento y cultura general. Su interés de Freud se dirigió inicialmente por la investigación fisiológica. Mientras se encontraba estudiando en la universidad, participó en una investigación para determinar la estructura exacta de la piel de las anguilas, en la que tuvo que disecar a más de 400 de estos peces. Más adelante se cambió a la fisiología y neuroanatomía y realizó experimentos para examinar la columna vertebral de los peces. Su deseo de casarse lo llevó a instalar un consultorio como neurólogo clínico en el año de 1881. Exploró las propiedades anestésicas de la cocaína. Se interesó por el estudio de la neurosis. Es así que realizó estudios en París con el neurólogo francés Jean Charcot, quien por ese entonces ya era bastante
famoso, en un hospital psiquiátrico denominado el Salpêtrière. Ahí tenemos una foto de Charcot. Aquí tenemos una pintura bastante conocida en la cual vemos a Charcot impartiendo sus clases frente a sus discípulos con demostraciones en vivo de acerca de un caso de histeria en una mujer. A su regreso de París, Freud fue influido por el procedimiento desarrollado por Joseph Breuer, algunos lo pronuncian Breuer, quien animaba a sus pacientes a hablar con libertad de sus síntomas. Freud y Breuer publicaron estudios sobre la histeria en el año de 1895. Se separaron cuando Breuer no estaba de acuerdo con Sigmund Freud en el énfasis que ponía en la sexualidad como origen de la neurosis. Mientras que Breuer atribuía la inconsciencia de algunos recuerdos a un estado mental particular y fortuito, engendrado por algunas condiciones, fatiga, realización de una tarea monótona, etc., Freud se convenció de que había un móvil profundo para su olvido y que la sexualidad desempeñaba en ello un papel preponderante. Asimismo, Freud establece las bases de lo que es la sexualidad infantil, concepto bastante polémico que lo lleva a establecer sus etapas de desarrollo psicosexual: oral, anal, fálica, latente y genital. Freud se casó en el año de 1886 con Martha Bernays después de un largo noviazgo. Él y su esposa fueron muy pobres al comienzo, pero Freud logró salir adelante en su matrimonio con el ejercicio de su profesión en la práctica privada, obteniendo de esta manera el sustento necesario para mantener a su numerosa familia, que estaba compuesta por 6 hijos. En el año de 1900, Freud publica La interpretación de los sueños, que en su momento acusaron a su obra de ser pornográfica, dado las características conservadoras de la época. La publicación de su obra fue 2 años después de la muerte de su padre, suceso que Freud considera necesario para que pueda realizarse la liberación del inconsciente. Tras esta publicación comienza a ser reconocido y no faltan quienes desean ser sus colaboradores. Aunque inicialmente apenas vendió 600 ejemplares de la interpretación de los sueños, en 8 años después tuvo hasta 8 ediciones. En el año de 1909, Stanley Hall, psicólogo notable y presidente de la Universidad de Clark en Massachusetts, invitó a Sigmund Freud y su asociado Jung a presentar una serie de conferencias. Fue la primera y única visita de Freud a los Estados Unidos. En el año de 1901, Freud publica Psicopatología de la vida cotidiana, donde menciona aspectos relacionados a la importancia de los actos fallidos y su trascendencia en el inconsciente. Es decir, cada acción que comete el ser humano no simplemente es producto del azar, sino de la causalidad. Hay una relación de causa que muchas veces no logramos entender conscientemente, pero a nivel inconsciente dichos comportamientos van a tener una significancia. En 1905, Freud edita los 3 ensayos sobre la teoría sexual, su obra más revolucionaria y la que provocó mayor escándalo, donde desarrolla mucho más los aspectos relacionados a la sexualidad infantil. Freud, cuando descubre lo que es el inconsciente, lo hizo mediante un método clínico, consistente en estudiar a las personas con detenimiento, para ver sus características particulares. Freud abandona Viena cuando fue aplastada por los nazis en 1938. Murió en Londres en 1939 a la edad de 83 años, después de muchos años de sufrir un cáncer maxilar. Incluso se menciona que él tuvo que usar una prótesis por mucho tiempo, a la cual denominaba como el monstruo.
Los dolores eran insoportables, entorpeciendo tanto el habla como el comer y el fumar. El nombre de Sigmund Freud va a ir acompañado por siempre al psicoanálisis, al igual que Darwin a la teoría de la evolución, al de Carlos Marx con el estudio del capitalismo y el materialismo dialéctico. Ahora vamos a analizar una serie de frases que son utilizadas coloquialmente. Sabemos que el psicoanálisis ha trascendido toda la teoría psicológica, es decir, sus expresiones ya forman parte de la cultura y del vocabulario popular. Por ejemplo, una expresión no freudiana sería amor, afecto por el psiquiatra. Una expresión psicoanalítica es transferencia. El amor propio, el egocentrismo, sería narcisismo. Prohibición de un placer es castración. Simón desobedece a su papá, Simón desarrolla su Edipo. Madre afectuosa, madre fusional. Menciono, por ejemplo, un extrovertido. Como psicoanalista se diría un exhibicionista. La conciencia moral vendría a ser el superyo. Así, por ejemplo, tenemos otras frases, ¿no? En vez de decir mujer autoritaria, psicoanalíticamente es mujer castrante. Paciente irritante, persona histérica. Persona económica, carácter anal. Pablo se enfada, Pablo exterioriza su pulsión de muerte. Leo tiene miedo a morir, Leo no asume la castración. No estar de acuerdo, reprimir. No comprendo por qué he hecho esto, es el otro el que me ha hecho actuar. Me pregunto, esto me pregunta. Olvidar, renunciar, hacer duelo. Golpe, bofetada, puesta en acción. Sofía quisiera un hijo, Sofía tiene ganas de pene. Miren, estas frases que pueden resultar en algunos casos coloquiales, absurdas, chistosas, pero esto nos lleva a pensar de que un uso inadecuado de la terminología psicoanalítica por aquellas personas que no estén preparadas pueden llevar a una confusión o incluso un alejamiento de las personas por el temor a ser estigmatizado y ser etiquetado sin ningún tipo de estudio previo, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado con la terminología que usamos. En cuanto a los orígenes del psicoanálisis, sabemos de que el psicoanálisis no representa una teoría terminada, sino más bien un proceso progresivo de descubrimiento acerca del yo. Puede decirse que el psicoanálisis comenzó con la historia clínica de una de las pacientes de Joseph Breuer, quien es conocida en la literatura como Anna O, siendo su verdadero nombre Berta Pappenheim. Aspectos que abordaremos ampliamente en la siguiente sesión.